De repente, decidí ir a ver a mi novia a casa de sus padres. Pero cuando llegué, me quedé helado al ver que había una fiesta y mi novia se estaba divirtiendo, de la mano, con su ex. Cuando me vio, me gritó, ¿qué haces aquí? Yo sostenía un sobre. Se lo entregué sin decir una sola palabra, di media vuelta y me fui. Más tarde esa noche, su mejor amiga me mandó un mensaje y me reveló una verdad impactante sobre lo que pasó en la fiesta después de que me marché. Tengo 28 años, trabajo en gestión de suministros y logística, y hasta hace 3 semanas, pensaba que tenía mi vida resuelta. Salía con Natalia desde hacía 2 años. Vivíamos a 40 minutos de distancia, nos veíamos casi todos los fines de semana y hablábamos de mudarnos juntos para la primavera. Todo se sentía sólido, o eso creía yo. Natalia venía de una familia con dinero, no era una riqueza obscena, pero sí del tipo que les permitía tener una casona colonial restaurada en las afueras, con cava de vinos y un jardín de diseño. Yo había estado en su casa tal vez 4 veces en total. Su padre era educado pero distante, su madre era amable, pero siempre estaba ocupada. Nunca parecieron estar encantados conmigo, aunque eran civiles. Natalia siempre decía que solo necesitaban tiempo para tomarme cariño. Le creí porque quería creerle. Hace unos 3 meses, las cosas empezaron a sentirse diferentes. Cancelaba planes a último momento, cenas familiares, el baby shower de su prima, o simplemente una noche de chicas, que se alargaba hasta las 2 de la mañana. No soy paranoico por naturaleza, pero cuando alguien que solía escribirte constantemente empieza a responder con una sola palabra, uno se da cuenta. Cuando le pregunté si algo iba mal, ella sonrió y dijo que estaba estresada por el trabajo. Su empresa estaba pasando por una reestructuración y estaban despidiendo gente, así que tenía sentido. Lo dejé pasar, confiaba en ella. 2 semanas antes de que todo se derrumbara, me ascendieron. Mi jefe me llamó a su oficina un miércoles por la tarde y me dijo que me haría cargo de la división regional. Más dinero, un mejor puesto, crecimiento real. El tipo de oportunidad que no aparece seguido. Estaba eufórico. La primera persona a la que quise contarle fue a Natalia. La llamé durante mi hora de comida, casi gritando por el teléfono. Ella dijo, eso es increíble, mi amor, pero su voz sonaba plana, distraída, como si estuviera leyendo un guión mientras hacía otra cosa. ¿Estás bien?, pregunté. Sí, solo ocupada. Celebremos este fin de semana, respondió. Ese fin de semana nunca llegó. Dijo que su mamá necesitaba ayuda organizando algo en la casa. El fin de semana siguiente, tuvo migraña. Para el tercer fin de semana, dejé de preguntar. Me dije a mí mismo que estaba pasando por algo y que solo necesitaba espacio. Eso es lo que haces cuando amas a alguien, ¿no? Le das espacio para respirar. Un jueves por la tarde, recibí un correo de una joyería confirmando mi cita para el sábado a las 2 horas. Llevaba un mes viendo anillos. Nada locamente caro, pero sí significativo, una banda sencilla con un pequeño zafiro, su piedra de nacimiento. Había ahorrado, investigado e incluso le pregunté a su mejor amiga, Laura, qué estilo le gustaba a Natalia. Quería proponerle matrimonio en diciembre, en algún lugar tranquilo y personal, tal vez en el parque donde tuvimos nuestra primera cita. Decidí que la sorprendería ese sábado, aparecería en casa de sus padres con flores, tal vez la llevaría a comer, solo para reconectar. La extrañaba. Realmente la extrañaba. Pensé que tal vez se había estado alejando porque presentía que yo planeaba algo y se sentía nerviosa por el futuro. Quería asegurarle que, fuera lo que fuera que le preocupara, podríamos resolverlo juntos. Llegó el sábado y cancelé la cita en la joyería, la reprogramaría para la semana siguiente. Compré un ramo de tulipanes, sus favoritos, en la floristería cerca de mi departamento. La mujer que trabajaba allí los ató con un listón blanco y me dijo que era un tipo con suerte. Compré 2 boletos para un concierto del que Natalia llevaba meses hablando, una banda indie que le encantaba tocaría en enero. Los puse en un sobre sencillo. Pensé que sería un lindo gesto, algo que esperar juntos, una prueba de que estaba poniendo atención. Cuando llegué a casa de sus padres poco después del mediodía, noté autos alineados en la calle. Muchos.
Sedanes BMW, un Tesla, un Jaguar clásico que probablemente costaba más que mi salario anual. Se me revolvió el estómago. Estacioné a una cuadra y caminé por la entrada. Se escuchaba música, no muy fuerte, pero audible a través de las ventanas. Las risas flotaban en la brisa. A mí no me habían invitado a nada, Natalia no había mencionado ninguna fiesta. Caminé hacia la puerta lateral, que estaba entreabierta. El jardín trasero estaba lleno de gente, tal vez 30 o 40 invitados, todos vestidos casuales pero elegantes, vestidos de verano, sacos de lino, atuendos de cóctel. Había series de luces colgadas entre los árboles, una mesa larga con aperitivos, cóctel de camarones, quesos finos y una pequeña barra con un barman de chaleco. Parecía una fiesta de jardín, de esas que planeas con semanas de anticipación y para las que envías invitaciones. Y ahí, cerca de la terraza trasera, la vi. Natalia estaba parada junto a un tipo que reconocí por unas fotos que me mostró hace mucho tiempo. Se llamaba Rodrigo, su exnovio de la universidad. Salieron durante 3 años antes de terminar cuando él se mudó a Estados Unidos por trabajo. Ella me dijo que terminaron en buenos términos, que casi ya no hablaban y que era historia antigua. Nunca me sentí amenazado por él porque ella lo hacía sonar como un capítulo cerrado. Estaban tomados de la mano, no de forma casual, ni como viejos amigos saludándose. Sus dedos estaban entrelazados de la forma en que lo hacen las parejas que se sienten cómodas entre sí. Él se inclinaba, susurrándole algo al oído. Ella se reía, esa risa brillante y genuina que yo no había escuchado en meses, e inclinaba la cabeza sobre el hombro de él. Su madre estaba a unos metros, sonriéndoles como si estuviera viendo una escena de una película romántica. Su padre hablaba con otra pareja, pero no dejaba de mirar a Natalia y a Rodrigo con obvia aprobación. Me quedé ahí congelado, parcialmente oculto tras un seto cerca de la cerca, tratando de procesar lo que veía. Mi cerebro no alcanzaba a asimilarlo. Había conducido 40 minutos con flores y boletos para un concierto, esperando sorprender a mi novia, y en su lugar la estaba viendo ser íntima con alguien más en una fiesta que yo ni sabía que existía. Entonces, ella giró la cabeza. Nuestras miradas se cruzaron. Su rostro se puso blanco. Por un segundo, pareció genuinamente aterrorizada. Luego, su expresión cambió a algo defensivo, casi enojado, como si yo hubiera hecho algo malo por estar allí. Soltó la mano de Rodrigo y empezó a caminar hacia mí rápidamente, sus tacones resonando contra el camino de piedra. «¿Qué haces aquí?», dijo en voz alta. La gente cercana dejó de hablar, las cabezas giraron. Pude sentir sus ojos sobre mí. Rodrigo parecía confundido, mirando entre Natalia y yo como si tratara de resolver un acertijo. No dije nada. Solo me quedé allí, sosteniendo los tulipanes en una mano y el sobre en la otra. Ella se detuvo a pocos metros de mí, con los brazos cruzados sobre el pecho. Te hice una pregunta, dijo, más bajo ahora, pero todavía cortante. ¿Por qué estás aquí? Miré más allá de ella hacia Rodrigo, que nos observaba con las manos en los bolsillos. Luego a su madre, que tenía la mano sobre la boca con los ojos muy abiertos, y de nuevo a Natalia. Tenía la mandíbula tensa. Se sentía acorralada. Le extendí el sobre. Al principio no lo tomó, solo lo miró como si pudiera explotar. ¿Qué es eso?, preguntó. Seguí sin hablar. Se lo acerqué hasta que finalmente lo agarró. Sus dedos rozaron los míos por un segundo y retiré la mano como si hubiera tocado algo hirviendo. Luego, di media vuelta y regresé por la entrada. Sentía que mis piernas no estaban conectadas a mi cuerpo. Espera, me gritó, pero no me detuve. Subí a mi coche, aventé los tulipanes al asiento del copiloto y manejé a casa. Me temblaban tanto las manos que tuve que orillarme 2 veces. La primera fue en un semáforo en rojo donde me quedé sentado incluso después de que cambió a verde, mirando el volante hasta que alguien me tocó el claxon detrás. La segunda fue en el estacionamiento de un supermercado, donde me quedé 20 minutos mirando a la nada, tratando de recordar cómo respirar correctamente. Esa noche, alrededor de las 11 de la noche, mi teléfono vibró. Era Laura, la mejor amiga de Natalia. Siempre nos habíamos llevado bien. Ella era directa, divertida, no endulzaba las cosas ni jugaba juegos.
Una vez me dijo que yo era el mejor novio que Natalia había tenido, lo cual en su momento me hizo sentir bien. Ahora se sentía como una broma cruel. El mensaje decía, ¿puedo llamarte? No quería hablar con nadie, pero algo en mis entrañas me dijo que respondiera. Escribí, y claro. Llamó a los pocos segundos. Hola, dijo suavemente. Lo siento mucho. ¿Por qué? Pregunté. Por no decírtelo antes. Hizo una pausa y pude escuchar voces de fondo. Estaba en la fiesta. Vi lo que pasó. Después de que te fuiste, todo explotó. Me enderecé en el sofá. ¿A qué te refieres? Ella abrió el sobre frente a todos. Cuando vio los boletos del concierto, simplemente. Empezó a llorar, un llanto desconsolado. Su mamá le preguntó qué pasaba y Natalia ni siquiera podía hablar. Solo sostenía los boletos y lloraba. Su papá se veía furioso. Rodrigo estaba confundido. Fue un desastre. ¿Qué dijo ella? Pregunté, aunque una parte de mí no quería saberlo. Laura vaciló. Pude oír que se movía, probablemente buscando un lugar más privado. Rodrigo volvió a la ciudad hace un mes. La buscó, dijo que quería reconectar. Al principio solo era un café, ponerse al día, cosas inocentes. Pero luego él le dijo que se arrepentía de haberse ido, que mudarse a Estados Unidos fue el error más grande de su vida, que siempre la había amado y que quería intentarlo de nuevo. Sentí el pecho apretado. Y ella no me dijo nada. No, no lo hizo. Sus padres estaban encantados. Siempre amaron a Rodrigo. Pensaban que era perfecto para ella. El mismo trasfondo, el mismo círculo social, todo igual. Empezaron a presionarla, diciendo que tú eras amable, pero no el perfil adecuado para su familia, que Rodrigo era más estable, más establecido, que entendía mejor su mundo. Así que ella simplemente... ¿Qué? ¿Empezó a verlo de nuevo? No exactamente. No te fue infiel. Al menos no físicamente. Se lo pregunté directamente porque necesitaba saberlo. Juró que no pasó nada físico, pero emocionalmente, sí, tenía llamadas largas con él, se veían para tomar café. Sus padres no dejaban de invitarlo a cosas. Ella se dejó atrapar por esa fantasía de volver a algo familiar. Me sentí enfermo. ¿Y la fiesta de hoy? Sus padres la planearon. La llamaron fiesta de jardín, pero en realidad era una forma de reintroducir a Rodrigo y Natalia a su círculo social, como si ya estuvieran juntos de nuevo, como si tú no existieras. Natalia lo sabía desde hace 2 semanas. Aceptó ir. Me dijo que planeaba cortar contigo esta semana, que simplemente no sabía cómo hacerlo. Las palabras me golpearon como un impacto físico. Me iba a dejar. Sí, pero verte aparecer así con flores y esos boletos. Creo que algo se rompió dentro de ella. Se dio cuenta de lo que estaba tirando a la basura. Rodrigo se fue de la fiesta, por cierto. Estaba furioso. Le dijo a Natalia que no iba a ser el plan de reserva de nadie y que ella tenía que decidir qué quería. Bien por él. Su papá empezó a gritarle después de que te fuiste. Dijo que los avergonzó frente a sus amigos, que tenía que tomar una decisión. Natalia se encerró en el baño. Tuve que entrar yo a calmarla. No dejaba de decir que te quería, que no quería que pasara así, pero que ya no sabía qué quería. ¿Ella te mandó a decirme esto? No, no sabe que te estoy llamando. Solo pensé que merecías saber la verdad. Eres un buen tipo. No merecías que te tomaran por sorpresa así. Hablamos otros 15 minutos. Laura me contó que los padres de Natalia la habían estado manipulando durante semanas, sembrando dudas sobre nuestra relación y romantizando su historia con Rodrigo. Que Natalia se sentía dividida entre lo que sus padres querían y lo que ella creía querer. Que había sido demasiado cobarde para tener una conversación honesta conmigo. Ella quiere hablar contigo, dijo Laura antes de colgar. Me ha estado escribiendo sin parar preguntando si he sabido de ti. No quiero hablar con ella. Me lo imaginé. Solo pensé en mencionarlo. Gracias por llamar. De verdad.
Sí, cuídate. Está bien. Actualización 1. Natalia me escribió a la mañana siguiente. Un mensaje largo y errático sobre cuánto lo sentía, lo confundida que había estado y cómo nunca quiso lastimarme. Dijo que sus padres la habían manipulado, que ahora se daba cuenta de cuánto me amaba, que Rodrigo no significaba nada y que había sido una estúpida al dejarlo volver a su vida. No respondí. Llamó 4 veces ese día. Dejé que todas las llamadas se fueran al buzón. Cada mensaje era más desesperado que el anterior. En el último, lloraba tan fuerte que apenas se entendían sus palabras. Para el lunes, su madre me llamó. Eso me sorprendió, nunca me había llamado directamente. Su voz era tensa, formal, como si estuviera llamando a un socio comercial. Creo que le debes una conversación a Natalia, dijo sin preámbulos. No le debo nada. La avergonzaste frente a nuestros amigos y familia. Está destrozada. Me reí. Realmente me reí a carcajadas. ¿Yo la avergoncé? Ustedes se presentaron a un evento privado para visitar a mi novia en casa de sus padres, donde aparentemente todos sabían de la fiesta menos yo, mientras mi novia estaba de la mano con su ex cuando aún estábamos juntos. Se quedó callada un momento. No es. Es más complicado que eso. ¿Lo es? Porque desde donde yo estaba, se veía bastante simple. Su hija estaba de la mano con su ex frente a una multitud mientras seguía conmigo. Y usted estaba ahí parada sonriendo como si viera su sueño hecho realidad. Rodrigo es un buen hombre de una buena familia. ¿Y yo qué? ¿No soy lo suficientemente bueno? ¿Sabe qué? Tiene razón. No soy lo suficientemente bueno para alguien que no tiene el valor de terminar conmigo antes de seguir adelante. Así que, sí, supongo que estamos de acuerdo en algo. Colgué, bloqueé su número y también el de Natalia. Luego, bloqueé a Natalia de todas las redes sociales que se me ocurrieron. Laura me contactó unos días después. Me dijo que Natalia y Rodrigo no se hablaban. Que sus padres estaban furiosos con ella por arruinarlo todo y hacerlos quedar mal frente a sus amigos. Que Natalia llevaba días llorando, negándose a salir de su departamento y faltando al trabajo. Creo que realmente se arrepiente, dijo Laura con cuidado. Qué bueno, respondí. Debería. Es justo. ¿Espera que la perdone? Que regrese con ella. No sé qué espera. Creo que simplemente se siente miserable. Eso ya no es mi problema. Laura guardó silencio un segundo. Tienes razón. No lo es. Perdón por mencionarlo. No, agradezco que me mantengas al tanto. Solo. Terminé. No puedo estar con alguien que necesitó perderme para darse cuenta de lo que tenía. Lo entiendo. Por lo que valga, le dije que arruinó lo mejor que tenía. Eso me hizo sentir un poco mejor. Al menos alguien en su vida estaba siendo honesto con ella. Actualización 2. 3 semanas después, fui al joyero y cancelé el pedido del anillo. La mujer que me atendió se vio triste cuando le expliqué lo que pasó. Me devolvió la mayor parte de mi depósito, unos $12,000. Usé ese dinero para reservar un viaje solo a Chiapas. Siempre había querido ir de excursión allá, ver la selva y desconectarme de todo. Pasé 5 días en la selva lacandona, recorriendo senderos, sin pensar en nada excepto en dónde poner los pies. Vi el amanecer desde una zona arqueológica en mi tercer día. Solo yo, la naturaleza y el aire frío de la mañana. Fue la primera vez en semanas que sentí que podía respirar bien. Cuando regresé, Laura me escribió, Natalia está saliendo con alguien nuevo. Un tipo de su gimnasio llamado Sebastián. Pensé que deberías saberlo por si te enteras por otro lado. 3 semanas. Habían pasado 3 semanas desde la fiesta y ya estaba con alguien nuevo. Agradecí a Laura por el aviso, ha sido una verdadera amiga en todo esto. No sentí enojo al leer el mensaje. No sentí tristeza. Simplemente sentí que ya estaba hecho, como si un capítulo finalmente se hubiera cerrado. Hace unos días, hice match con alguien en una aplicación de citas. Se llama Jimena.
Es maestra de cuarto de primaria, tiene un perro que se llama Galleta y se ríe de mis chistes malos. No hemos dejado de escribirnos. Nuestras conversaciones se sienten fáciles, naturales. Ella sí responde a mis mensajes. Me hace preguntas sobre mi día y parece genuinamente interesada en las respuestas. Vamos a ir por un café este fin de semana. No sé si llegará a algún lado, no tengo prisa, pero se siente bien hablar con alguien que está presente, que no juega juegos y que no está haciendo malabares con múltiples versiones de su vida para complacer a distintas personas. No he pensado en Natalia en días. Y cuando lo hago, no la extraño. Extraño a la persona que pensé que era. Pero esa persona probablemente nunca existió. Ella era solo una versión de sí misma, me mostró la versión que pensó que yo quería ver. Me quedé con los boletos del concierto, no por sentimentalismo, sino porque olvidé que estaban en el bolsillo de mi chaqueta. La semana pasada, se los regalé a una compañera de trabajo cuya hija ama a esa banda. Mi compañera casi llora. Dijo que le había alegrado el año a su hija, que los boletos estaban agotados desde hacía meses. Eso se sintió mejor que cualquier cierre que pudiera haber obtenido de Natalia. No sé qué está haciendo ella ahora. No me importa. Laura dejó de darme noticias, lo cual agradezco. Lo que sea que Natalia esté pasando, las decisiones que esté tomando, ya no son mi problema. Los tulipanes murieron en mi coche. Me olvidé de ellos por 3 días. Cuando finalmente me acordé, estaban marchitos y cafés, con el listón blanco manchado. Los tiré en un contenedor de basura detrás de mi departamento y no lo pensé 2 veces. A veces pienso en ese momento en el jardín de sus padres, parado ahí con flores y boletos para un concierto mientras ella tomaba la mano de alguien más. Lo pequeño que me sentí, lo estúpido. Pero luego recuerdo que yo llegué con amor e intención, listo para invertir en nuestro futuro mientras ella ya planeaba su salida. Yo no hice nada malo. Solo amé a alguien que no fue lo suficientemente valiente para amarme de vuelta como me merecía. Eso es culpa de ella, no mía.